HD, Impresionante maravilloso. la cordillera esta mañana para quienes tuvieron esa primera visión de un Santiago limpio. Lo que es preocupante también por el otro lado, porque al ¿Eh? final estamos respirando todo el día ese humo, ese smog que claramente nos está afectando. Pero sí, hoy día se veía maravillosa la cordillera. Y qué más gráfico que las redes sociales con todas las personas sacando fotos Así al es. entorno, porque de verdad hoy día brillaba o sigue brillando lo que es la capital, producto de la limpieza que se produjo por las lluvias. Doña Andrea Rivera, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Andrea. Dígame, señor. Buenas tardes, ¿cómo están? Estábamos alabando lo bonito que se ve Santiago post lluvia, y particularmente hoy día. Estaba preciosa la Sí, cordillera. siempre es linda la vista después de las lluvias porque, claro, baja la polución que hay en la capital en esta época del año. Podemos apreciar una majestuosa cordillera blanca, cielos más pristinos. Sí, notable. Dura poquito, eso sí. Sí, es verdad. lamentablemente. Antes que nos dé los titulares, ¿nos puede adelantar, si fuera tan amable, cuándo está pronosticado que vuelva a caer agua en la región metropolitana? Según el pronóstico del tiempo, deberíamos tener lluvia nuevamente el día domingo, pero como todo va evolucionando, recuerdan que ayer yo les decía que la lluvia se esperaba para la tarde del día Sí. domingo. Ujú. Ya, iba a ser una tarde lluviosa para el Día del Padre. Bueno, al parecer la lluvia se va a ir postergando un poquito y comenzaría a llover en la noche. Ahí tendríamos precipitaciones que se van a prolongar hasta la madrugada, tipo 8 de la mañana del día lunes. Claro, justo estábamos conversando con Pamela, quienes hacen deporte el fin de semana, esperando que se sequen las canchas de las más diversas actividades, alcanzar a hacer deporte el domingo durante el El día. domingo. Y además Claro. aprovechar este sol que seca un poco las Sí. canchas, seca la calle. en Pero igual general. es entretenido jugar con lluvia, po. Es que hay ciertos Depende deportes que no te arriendan cancha. Claro. Y muchos Bueno, que- pero podemos tener nuestra propia cancha. Sí, y muchos que se suspendieron. Ya con las lluvias de la jornada de ayer, muchos deportes, particularmente las ligas de fútbol amateur, todas se suspendieron. Claro. Así que hay que buscar alternativas para Pero para salir a moverse. trotar bajo la lluvia. Por ejemplo. Eso puede ser. ¿Por qué no? Pero el que le gusta jugar tenis, pádel, es muy difícil. Es Contra verdad. la muralla. No, Mira. porque Chao. la pelota no. No, pues, chao. Un debate que dejaremos para otra ocasión. Antes, nos vamos a quedar con los titulares de las noticias más importantes del día. La candidata presidencial del socialismo democrático, Carolina Toa, lamentó la utilización de la imagen del ex subsecretario de Transportes y militante del Partido Radical, Patricio Tombolini, en la franja electoral del abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. La exministra del Interior dijo que ella no hará interpretaciones, pero lo que sí ve es que hay grupos que están muy atrapados en una caricatura y en una manera de mirar que ella pensaba que estaba superada, lo que considera lamentable. El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, rechazó categóricamente cualquier insinuación de irregularidad porque a su juicio no ha existido ninguna falta legal ni reglamentaria. De esta manera, Castro se refirió a un viaje que realizó a Estados Unidos en el 2023 en plena semana distrital. El presidente de la Cámara dijo que siempre ha actuado con total transparencia y de acuerdo a la normativa vigente. La Fiscalía Nacional descartó por ahora ampliar la investigación sobre las licencias médicas al periodo del gobierno de Sebastián Piñera. La indagatoria a cargo de la Fiscalía Oriente contempla los años 2023 y 2024. Sin embargo, el abogado querellante, Luis Mariano Rendón, había solicitado extenderlo hasta el 2021, algo que fue negado por el Ministerio Público. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que presentarán una querella en contra de los responsables de las manifestaciones en las cercanías del Internado Nacional Barros Arana, que esta mañana terminaron con un bus quemado. Además, Desbordes condenó las agresiones hacia el rector del INBA y los profesores y aseguró que buscarán sancionar legalmente a los encapuchados. El ejército israelí afirmó que atacó la instalación nuclear iraní de Isfahan en el marco de sus ataques contra Irán. El portavoz militar israelí dijo que la operación sigue en curso. Se espera que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, pronuncie un discurso a la nación. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que su país participaría en la defensa de Israel en caso de un ataque iraní contra el país, pero también descartó la participación francesa en operaciones dirigidas contra Irán y dijo que el apoyo de Francia a Israel no era incondicional ni ilimitado. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas un buen fin de semana. Igual para ustedes. Gracias, que estén muy Andrea. bien. Nos Nos vemos el vemos lunes. el día lunes, 2:06 de la tarde de este día viernes 13 de junio. ¿Tema de apertura, Pamela?
Ley de las 48 horas. Mira, ¿A me qué te sorprendiste. suena? ¿Te sorprendí? Me sorprendiste con esta noticia. No sabía la existencia de esta ley. A ver, yo creo que no, No es es una una ley. ley, ¿ah? no es una ley. Pero Tiene ya que que hablas ver- de ley, de, sí, bueno, es de verdad. esta iniciativa. Sí, es como una máxima, diría yo, ¿ya? Que tiene que ver con el mercado financiero. En inversiones tenemos muchas de estas máximas, hay muchos dichos, muchas jergas específicas. Y esta ley de las 48 horas tiene que ver, según dice el Mercurio, EMOL, que trajo esto, una regla que resuena en el mercado chileno frente al ruido de Donald Trump. Todos sabemos que a raíz de todo lo que Donald Trump sale a hablar en su red social, que sale a imponer aranceles, que después los frena, que se va contra un país, que se va contra sus amigos, contra sus enemigos, ¿no es cierto? Genera muchísima volatilidad en los mercados. Entonces acá nacen de alguna manera dos corrientes importantes a la hora de invertir. La primera es, todos sabemos, en crisis hay oportunidades, Claro. ¿no es cierto? Eso también es una de las máximas de Absolutamente. inversiones. Y por lo tanto hay muchos que aprovechan cuando sale Donald Trump a hablar y vota a los mercados, porque en general tiene este tipo de salida, ¿cierto? Y empiezan a caer los precios Sí. en el mercado para entrar, para empezar a comprar, ¿ya? Y hay otros que no, que se han vuelto mucho más cautos con el tiempo y de ahí nace esta ley de las 48 horas que dice, mira, ¿sabes qué? El mercado se va a mover y Sí. vamos a tener muchísima volatilidad, pero tú espérate. Mm. Tú espérate nomás porque si bien es cierto que va a haber reacción, probablemente Trump se va a arrepentir de lo que piensa o de lo que habla, mejor dicho. Y también se conoce un concepto que había surgido en el primer gobierno de Trump, que era taco. ¿Sabes lo que es taco? ¿Qué es lo que es taco? Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda, siempre se da un paso Da pie atrás, atrás, claro. claro. Y de alguna manera eso lo hemos visto también con los aranceles, ¿no es cierto? Que impuso y salió a imponer y de repente lo frenó. Entonces un poco la otra corriente de inversiones es más bien decir, ¿sabes qué? Si tú estás pensando más bien en el largo plazo y no en hacer trading o estas pasadas Claro, la timba. en los mercados, esta timba, no, tranquilo, espérate porque Respira, seguramente lo que él respira diga hondo. va a salir a votar a los mercados, Sí, po. pero espérate porque se va a arrepentir, va a dar un paso atrás y por lo tanto en, no sé si 48 horas, porque también Es un depende de la decir, magnitud, es un decir, pero sí vamos a tener cierta recuperación en el corto plazo. Así que, y ahí yo quiero un poco tomarme de este tema para dar no sé si es un consejo, yo creo que es algo bien conocido y es que en general está comprobado que aquellos que invierten a largo plazo, ¿ya? Y no están nerviosos mirando todos Claro. los días cómo le va a sus acciones, al dólar, etcétera, en general tienen mejores rendimientos. Por lo tanto, esta recomendación de saquemos las manos cuando hay alguna medida extraordinaria de Trump y esperemos a ver qué termina pasando y cómo Claro. terminan reaccionando los mercados, es bastante sabia. Va muy en línea con una estrategia de inversión que es buy and hold, que es compra y manténlo. Saca las manos, anda a dar una vuelta y vuelve en bastante tiempo más. Y hace mucho sentido, particularmente con lo que tú decías también con la conducta del presidente de Estados Unidos que ante anuncios bastante, no sé si sorpresivos, pero impulsivos, Ujú. tiende muchas veces a cambiar en el mediano plazo y eso genera que se internaliza, se mueven los mercados y finalmente recuperan se finalmente, claro. exacto. Entonces, muy atentos con eso, la ley de las 48 horas, respirar y tomar la mejor decisión. Darse una vuelta a la manzana Claro. y volver más tranquilo. Y después actuar. Son las 2:09 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Cada día viernes nos acompaña algún representante de Chocale.cl, muchas veces su director ejecutivo, el señor Maximiliano Valdés. Esta vez la ex subeditora, hoy día editora de Chocale, Sofía Álvarez. ¿Cómo estás, Sofi? Muchas gracias por venir al programa. Hola, Muy Sofi, bien, ¿y bienvenida. ustedes? Bien, y felicitaciones también por el ascenso, obviamente. Ah, No, y también por haber sido maestra de ceremonia, lo Además, que fue el sí. lanzamiento. Te vimos muy bien Es en lo que cierto. fue muchas la otra vez el gracias. lanzamiento. Y muchas ¿Cómo? gracias por ir. No, también. estuvo muy, muy interesante y sigue generando reacciones a través de las redes sociales, particularmente en LinkedIn, por lo Sí, que he visto. Sí, así Sí. que estamos felices. Muy buenos expositores, muy buena conversación y muy interesante y expectante estamos con qué temas destacados nos traes, con qué partimos hoy día, Sofía. Partimos con un tema un poco quizás complejo, ¿Mm? pero es la nueva fórmula para calcular el pago mínimo en las tarjetas de crédito. ¿Cuánto es lo mínimo que se puede pagar para no quedar en DICOM? Esa yo creo que fue durante años la gran pregunta que todos nos hacíamos cuando nos llegaba Ujú. el Claro. estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Y aunque muchos pensaban que el pago mínimo respondía a un monto dictado por criterios del mercado, por hiperexpertos, la verdad que era un misterio, que dependía finalmente del estado de ánimo del emisor de la tarjeta y de la matemática que se le ocurrió aplicar.
Lo único que se exigía era que en este cálculo misterioso al menos incluyeran los intereses del mes en curso. Pero esto va a cambiar el próximo año, El próximo año. porque recientemente la Comisión para el Mercado Financiero dio a conocer la nueva fórmula para este cálculo del pago mínimo obligatorio de las tarjetas de crédito. Oye, qué importante, porque además hemos tenido todos estos eventos de compra, el Cyber y Exacto. todo, que el año que viene también se van a repetir, así que súper importante entender, porque además los intereses sobre las Sí. tarjetas de crédito Exacto. son de lo más alto, Alto. que existe, así que hay que Sí. tener mucho ojo a la hora de usar la tarjeta de crédito como un mecanismo de endeudamiento. Exacto. ¿Nos va a explicar el sistema? Sí. Puede sonar complicado, ¿no? Sí. ¿Sí? Mira, ¿en qué consta esta nueva fórmula? Ya. Al monto no financiable, que es este que incluye intereses y comisiones, como por ejemplo el costo de mantención, seguros, como por ejemplo el de cesantía o el de desgravamen, y las cuotas sin interés del mes, ahora se le suma un 5% del monto financiable, es decir, el monto que uno debe o la deuda que uno debe de la tarjeta de crédito. Si bien estos conceptos pueden ser un poquito complejos, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. A ver. A ver, Ya, imaginemos que a Mariana le llegó su cuenta de la tarjeta correspondiente al mes de mayo. Ya. Y los cargos que tiene son los siguientes. 10.000 pesos por la mantención mensual de la tarjeta, es decir, la comisión. ¿Mm? 5.000 pesos por el seguro de cesantía y otros 5.000 por el seguro de desgravamen. A esto se le Eso suma. viene siempre, Sofía. Entonces, Sí. esos van a estar mes a mes, Mes lo a que es mes. la mantención mensual, lo que es el seguro de santidad, el seguro de gravamen. el monto Exacto. obviamente varía de Claro. Depende de la institución a tarjeta, de la institución, institución, claro. efectivamente. Pero eso va a estar, ya. A esto le sumamos una cuota de 30.000 pesos por unas zapatillas que pagó en 3 cuotas sin intereses. Perfecto. Y a esta también se le suma otra compra más, que es la primera cuota de 5.000 pesos por un computador que está pagando en 24 cuotas sin interés. Acá es importante porque sale primera cuota, es decir, se le tienen que sumar los impuestos al crédito, porque es la primera cuota, y estos serían de 19.000 pesos. Me siento preparando la paz. Y esto no es todo. Ya, Saca la a ver. calculadora, Sí. saca la A calculadora. esto se le suma la deuda anterior de 1.000.000 de pesos que aún no paga Mariana. Ah, Ya, esta es la claro. situación de Mariana. Exacto. Todavía no hemos explicado cómo se calcula este Exacto. nuevo pago mínimo, sino que esta es la situación que tiene, donde le llega su estado de cuenta, donde Esto tiene, sí. donde compró en el fondo unas zapatillas en 3 cuotas, donde además este mes compró un computador, en 24 cuotas, ¿no es cierto? Y donde le llega, por supuesto, todos los cobros de mantención y comisión y seguros. Exacto. Entonces ahora si aplicamos lo que dijo la CMF, se tienen que sumar todos estos cargos que no se pueden financiar, es decir, los 5.000 de seguro cesantía, los otros 5.000 de seguro de gravamen, los 10.000 de costos de mantención, más los 30.000 de las zapatillas y los 69.000 de la primera cuota del computador. Claro. Que estos son la cuota de 50.000 que habíamos hablado, Exacto, más más los el costos, impuesto claro. que de timbre, el impuesto al crédito, de Exacto, timbres y claro. estampillas que se paga por generar esta compra en cuotas. Exacto. Más vendría a ser lo de la deuda anterior. Pero ese todavía no, te A ese adelantaste un poco. entramos y más adelante. Ya, sumamos todo esto y nos da 119.000 pesos. Perfecto. Ya. Y ahora le sumamos el 5% del millón que debía antes Mariana, es decir, 50.000 pesos más. Esa deuda Ya. que uno arrastra la tarjeta y que la ha venido ahí como Exacto. viene en el camino pateando. Y este resultado sería que el nuevo pago mínimo de Mariana serían 169.000 pesos. Y antes, cuando no se estaba aplicando esta nueva regla, Ujú. esta nueva norma, Mariana podría haber pagado 40.000 como un monto mínimo. Pero con esta nueva fórmula, sí o sí tiene que abonar una parte de su deuda, es decir, del millón de pesos, porque esto evita que la tarjeta se vuelva una bola de nieve de intereses eternos. Claro, o sea, en resumen, tiene que pagar siempre, todos los meses, Un pedacito. estas comisiones, Sí. estos, Ujú. ¿no es cierto?, seguros que habíamos hablado, más las cuotas del mes, y además siempre tiene que ir pagando una parte del capital, el Parte de saldo la del deuda. capital La que deuda, tiene, ¿no es claro. cierto?, Sí. deudado, tiene que pagar una parte para no ir todo, porque una cosa que se hablaba antes era que, claro, tú pagabas puros intereses o una parte, ¿no es cierto?, y esto iba creciendo, Creciendo, y claro. todo el tiempo era creciente y terminabas con una deuda a la tarjeta de crédito muy, muy grande, que era muy difícil salir de eso. Claro, pagando ese mínimo, finalmente uno no estaba abonando la deuda Nada, real. nada. Entonces No. seguía exactamente igual, y incluso los que no pagaban el mínimo, ¿para qué decir? Más intereses Exacto. rotatorios. Es una, no sé, es una medida finalmente para impulsar eso, para que uno vaya avanzando Exacto. y poder salir adelante, me imagino. Claro, de hecho, según la CMF, si una persona paga solo el 1% del saldo de la tarjeta, se puede demorar hasta 15 años en saldar la deuda, pero eso no es todo,
porque se paga un 160% más en intereses. Imagínate, En cambio, 15 años pagando una deuda de tarjeta de crédito, porque no nos Sí. olvidemos que es la tarjeta de crédito, La es casi tarjeta. como un hipotecario. exacto. Entonces, la CMF dijo que con este cambio, con un 5% mensual, ese plazo se baja a 5 años y los intereses caen al 40%. O sea, si se paga un 5% mensual de esa deuda, los intereses caen un 40% y de 15 años en saldar la deuda se baja a 5. Como todo, Sofi, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas esta nueva normativa, ¿no? Y ha generado Exacto. algo de polémica también entre los actores de las Sí. instituciones financieras. De hecho, desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, obviamente valoraron la iniciativa porque busca prevenir el sobreendeudamiento, pero advirtieron que la CMF parte de un diagnóstico un poquito equivocado. Finalmente, porque esta medida no toma en cuenta la realidad de los usuarios ni el rol que el pago mínimo cumple como apoyo financiero temporal. Y además señalaron que elimina uno de los principales atributos de la tarjeta de crédito finalmente, que es la flexibilidad. Es poder decir, claro, este mes quizás no puedo pagarlo, lo pago el otro. Claro, efectivamente, te quita la Exacto. flexibilidad, pero también apela a que uno no se sobreendeude con una tasa de interés realmente alta, porque como decíamos antes, las tasas de interés que aplican sobre las tarjetas de Altísima, crédito sí. son altísimas. Entonces, efectivamente, para aquellos que están quizás pasando por un problema temporal, ¿no es cierto? O que le bajaron sus ingresos de manera temporal Claro. o se sobreendeudó sin haberlo pensado demasiado comprando algo importante, quizás le conviene buscar otras formas de financiamiento también. Exacto. Y bueno, también por su parte la Asociación del Retail Financiero expresaron preocupación por las posibles consecuencias que podría traer esta norma para el 14% de los chilenos que actualmente utiliza el pago mínimo y en particular para el 0,7% que lo hace de forma continua. Estos datos son según la Sí. CMF. Esa forma continua es como una bicicleta. Exacto, Absolutamente. que ¿Ya? bicicletea, efectivamente, porque advirtieron que este grupo de personas podría haberse empujado a la morosidad, lo que eventualmente los dejaría expuestos al crédito informal y al crimen organizado, porque al finalmente cuando uno está moroso queda fuera del sistema financiero Claro. formal. La desesperación de tener que salir, de sobrevivir finalmente y no tener los recursos. Aquí esto llama a modo de reflexión, ustedes son más jóvenes, pero en algún minuto, hace años atrás, cuando el retail particularmente ofrecía estas tarjetas de crédito, uno veía, y por eso es tan importante repetir y reiterar el tema de la educación financiera, muchas personas terminaban comprando bienes que tenían un valor muy superior a lo que ellos ganaban mes a mes. Entonces uno decía, Exacto. cada uno gasta la plata en lo que quiere, pero era plata que no era de Que ellos. no tenían. Y no tenían. Exacto. Y era desproporcionado. Voy a dar un ejemplo súper como cotidiano. Una televisión de $1.000.000 para una persona que ganaba 500.000 pesos mensuales, está bien, pero no era plata de él. Entonces se Claro. endeudaba, le ofrecían tarjetas, los filtros eran menores. Y esas personas terminaban un poco lo que dice la Sofía, pagando mes a mes ese monto mínimo y no salían nunca de la deuda. Y al final la televisión pagaban no te cuesta $1.000.000. Claro, Termináis pagas pagando 2, 7. 3, 7. Claro. Sí, Sí. justamente. Creo que dentro de todo ha ido avanzando y lo bueno es que se hablan estos temas y Exacto, uno sí. tendemos a creer que ya la gente tiene más herramientas para entender un poquito como el procedimiento. Claro. Y yo tengo otra reflexión, A ¿no? ver, Porque esto, claro, nosotros lo vemos a nivel de cifras. 14% Sí. de los chilenos lo utilizan y el 0,7% lo hace de manera continua. Entonces, nosotros lo vemos a nivel agregado, pero las instituciones financieras tienen el nombre y apellido de cada una de estas Exacto. personas. Por lo tanto, también hay un llamado de responsabilidad de, primero, de la persona que va a tener este tema, de poder acercarse de antes y poder conversar y pactar, ¿cierto? O repactar su deuda. Y en segundo lugar, también, si sabemos que va a pasar esto, quizás ir avisándolo por parte de las instituciones financieras, ir avisándole también a los clientes con tiempo Claro. para que puedan prepararse, ¿o no? Sí, Sí. me imagino que ante bueno, esto en verdad es multifactorial. Hay personas que muchas veces, tal vez por urgencia, por necesidad, también han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito, evidentemente, pero me imagino que viendo todas las variables es una manera de forzar a la gente a que entienda que tiene que haber un cambio cultural al respecto del uso, principalmente de esta Exacto, sí, herramienta. de ser más responsable Claro. y entender también cómo funciona, de que no es plata ilimitada, al final es plata que uno va a tener que pagar después, devolver igual. 2026 viene este Exacto, cambio. 2026 y va a ir de manera, el porcentaje de lo que se va a pagar Ya, va a ir gradual. subiendo de manera gradual. Sí, Exacto. sí, es un tema que seguramente va a seguir siendo parte del debate, pero Sí. empujar a esas personas que en definitiva no están saliendo la deuda y que están con el pago mínimo mes a mes, me parece bien que van a tener que entender que tienen que buscar la manera de ir saldando parte de la deuda. Repactar, Exacto, por Justamente. está al lado, sí. Perfecto, muy buen tema. Son las 2:20 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl.
Estamos en vivo junto a Sofía Álvarez, editora de Chocale.cl. Segundo tema destacado de esta jornada, Y Sofía. este es otro tema un poquito más distinto, pero es cómo prepararse financieramente para una vejez digna y activa. Temazo. Exacto. Muy de moda además, porque como estamos viendo este envejecimiento de la población, Exacto. cada Sí. vez tenemos que empezar a prepararnos probablemente antes. De hecho, según el último censo, la población vive más años y con mayor autonomía, lo que convierte al país en una economía cada vez más plateada. Yo creo que ese es un concepto que vamos a escuchar mucho, Sí. la economía plateada, que es que la actividad económica se relaciona con el envejecimiento de la población. Sin embargo, las pensiones y la edad de jubilación no han evolucionado al mismo ritmo, generando finalmente un desfase entre los años vividos y la capacidad económica que tienen las personas para sostener estos años. Entonces, acá nosotros traemos unas recomendaciones y una de esas es iniciar la preparación financiera desde la juventud, que yo creo que eso es algo difícil, Difícil. porque claro, uno dice que a mucho, me preocuparé después, pero no, hay que pensar antes. Yo reconozco que cuando yo partí trabajando, perdón, te voy a Sí, interrumpir, no, Sofía. dale. Cuando yo partí trabajando y me vinieron a ofrecer el APB, que creo que lo vamos Sí. a hablar en un ratito, ¿no es cierto? Yo dije, tenía 23 años. Obvio. Nah, 23 años, ¿qué me va a preocupar ahora? Dije, ya, mira, cuando yo llegue a los 30, ahí me No. empiezo a preocupar. Y después uno empieza a llegar a los 30 y tiene otro tipo de gastos, Obvio. otro Sí. tipo de responsabilidad. Entonces, no, acá el mensaje es empecemos lo antes que podamos, ¿o no? Lo que te pasó a ti, yo creo que le pasa a la gran mayoría. O sea, tener ese nivel de lucidez en tu primer trabajo o ya en tu primera incursión laboral de estar pensando en la jubilación, yo creo que muy Sí. pocos lo tienen. Van a tener que tenerlo, si Vamos a finalmente tener para allá que vamos, sí. instaurarlo en la cabeza de todos nuestros niños. ¿sí? Partir lo antes posible. De hecho, sí, ahorrar de forma constante, diversificar ingresos y mantenerse activos laboral o socialmente. Permite llegar a la vejez con mayor seguridad y autonomía. Y justamente aquí el ahorro previsional voluntario cobra mucha relevancia porque estos instrumentos permiten complementar las pensiones obligatorias, aprovechando beneficios tributarios y múltiples opciones de inversión según el perfil de riesgo de cada persona. Mientras antes se comience, claramente mayor será el fondo disponible al momento de jubilarse. Claro, Y- hacerlo un hábito finalmente. Yo sé que cuesta, uno tiene necesidades, pero en la medida, y lo hemos hablado muchas veces, que uno parte, se inserta en el mundo laboral, hacerlo un hábito desde el inicio, tener Mm. este apoyo en el caso de la PB. Y de hecho, acá es súper importante de no ahorrar por ahorrar, sino que se debe invertir con propósito. Y acá es fundamental tener claro para qué se requiere ese dinero en el futuro. Ujú. Si el objetivo es la jubilación, hay que buscar instrumentos a largo plazo, revisar su desempeño periódicamente y ajustar la estrategia cuando no se cumplan las expectativas que uno tiene. Y, ¿sabes lo más importante? A la hora de invertir, asesorarse. Sí. Porque Sí. es difícil para uno que está fuera del mundo financiero. Y hay muchas ofertas saber, también, exacto, claro. hay muchas ofertas distintas con Instrumentos. niveles de riesgo Mm. distintos. Entonces, súper importante informarse, Y hoy educarse día, al claro, hoy respecto. día hay Sí. mayor variedad y más sofisticada las formas de invertir. Indudablemente, y hay muchísima información dando Sí. vuelta, pero también Sí. hay, como lo vimos el otro día, también hay casos de fraudes, ¿no es cierto? Por lo mismo. Y claro, entonces hay que ser súper Asesorarse. cuidadoso y asesorarse Sí. bien. Otra recomendación es no depender de una sola fuente de ingresos, que eso ha estado también se ha hablado harto últimamente, porque finalmente frente a un escenario donde las personas pueden vivir más de 30 años después de jubilarse, es súper riesgoso depender exclusivamente de la pensión. Por eso se recomienda complementar con inversiones, propiedades o incluso pequeños emprendimientos personales. Tener un plan B y un plan C. Sí, Exacto. en desarrollo. Exacto. Mientras uno está empleado o es Exacto. dependiente. Y bueno, también hay que tener claro que hay gastos invisibles que pueden desestabilizar el presupuesto. Por ejemplo, medicamentos, terapias o tratamientos que no están cubiertos por seguros. Estos finalmente suelen transformarse en gastos recurrentes muy difíciles de cubrir solo con la pensión. Entonces, anticiparte a estos costos es parte esencial de una planificación realista finalmente. Oye, mira, ahí hay una buena idea de negocio también, ¿ah? A ver, ¿Qué? estamos Bueno, pensando Tratar en negocio. de buscar formas innovadoras, ya quizás acá todos nuestros amigos emprendedores que nos escuchan, de cómo ayudar hoy día a los jóvenes de hoy en día a planificarse bien para la vejez, para el Sin futuro. duda, sin Y duda. Sí. entendiendo cuánto ganas tú, cuánto deberías gastar, cuánto tienes que invertir, en Claro. qué. O sea, yo creo que hay una tremenda oportunidad. Claro, y oportunidades que hemos hablado también que de aquí al 2050, y lo reiteramos siempre, se dice que prácticamente un tercio de la población en Chile va Claro. a ser Sí. sobre los 60 años. Claro. Entonces va a Sí, cambiar todo el economía sistema. plateada. Vamos Absolutamente. full hacia allá. Sí. Y bueno, acá hay otro tema que quizás no se toca tanto, pero es cómo la soledad también impacta al bolsillo,
que creo que es relevante. A ver. Que es, finalmente el aislamiento social afecta a la salud mental y física. Entonces lo que a su vez puede generar mayores gastos médicos y la necesidad de contratar apoyo externo. Entonces ahí la recomendación también es mantener redes y una vida social activa, porque puede ser una buena medida para cuidar el bienestar y también el bolsillo, porque finalmente el bienestar emocional va de la mano con el bienestar físico, finalmente. ¿Y cuál Y sería otra la gran oportunidad, pro- espérate, Sí, otra dale. oportunidad A ver. además es desde el mercado financiero. Tú sabes que yo tengo el sesgo de mercado financiero. Es también crear nuevos productos que en otros países se usan. ¿Te acuerdas que lo hablamos en un programa de la hipoteca reversa Sí, al claro. final? Y otros tipos de instrumentos financieros que permitan efectivamente tener suficiente liquidez cuando uno ya llega a esta edad. Claro, Totalmente efectivamente de acuerdo. ahí, como tú decías antes, como el mercado tiene una oportunidad para crear distintos productos, por ejemplo, seguros de salud accesibles, Ujú. soluciones de ahorros flexibles y Claro. herramientas de planificación personalizada. Sofía Álvarez, la gran pregunta para cerrar esta columna de día viernes de Chocale.cl. Es ¿cómo quiero envejecer? La respuesta a esa pregunta va a definir el tipo de decisiones que se deben tomar hoy, porque envejecer dignamente no es solo vivir más, sino vivir mejor, con autonomía, comunidad y estabilidad económica. Y eso empieza mucho antes de los 60. Excelente. Sofía Álvarez, editora de Chocale.cl en jornada de día viernes. Les voy a contar, Sofía, Pamela, que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos. Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te proponga. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. ¿Quiere recomendar algo antes de despedirse, doña Sofía? Sí, tenemos dos temas para A ver. recomendar. Primero, el sueño de la casa propia, cómo aprovechar el nuevo subsidio al dividendo. Obviamente todo esto en el marco de la nueva ley de Ujú. subsidio al dividendo, que contempla una rebaja de hasta 0,60 puntos porcentuales en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Vamos a estar hablando de ese tema también el lunes, así Sí. que muy buen tema para Adelante. leer antes en Chócales. Y bueno, nuestro lanzamiento del Hub de Finanzas Personales, que ahí ahondamos un poquito más en detalle sobre las distintas temáticas y lo que se abordó en los paneles. Así que los dejamos Excelente. muy invitados para que lean Chócale el fin de semana. Muchas gracias, muy buen fin de semana, que estén muy bien, Sofía. Gracias, por Sofía, venir. buen fin de Que estén semana. bien. ¿Qué viene ahora, Pamela? Nosotros ya nos vamos, pero quédense porque viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Nosotros Hasta el nos lunes. encontramos el lunes. Buen fin de semana, que estén Que bien. esté muy bien. Chau. Chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más